Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Estoy aquí por amor a la verdad y por amor a aquellos que son amados por la verdad. En ocasiones es necesario guardar silencio con paciencia y en ocasiones es necesario hablar y hablar de verdad. Ya he guardado silencio por mucho tiempo, por caridad, y ahora también por caridad he de alzar mi voz. Todos ustedes deben conocer a Jonathan Ramos. Jonathan Ramos es un filósofo argentino que ha venido difundiendo sus ideas en torno a temas de filosofía, teología y metapolítica en diversas redes sociales. Y bueno, en el caso de Jonathan tenemos que ciertamente es una persona inteligente, muy inteligente, que dice varias cosas muy interesantes. El problema es que dentro de esas cosas interesantes que él dice, en ocasiones se encuentran algunas que son un poco raras, algunas bastante raras y otras hasta gravemente problemáticas, me parece, en ocasiones. Y por lo tanto, he de alzar mi voz al respecto. Debe quedar muy claro aquí que este no es un ataque contra la persona de Jonathan Ramos. A mí no me interesa realizar ataques a personas. Aquí es un cuestionamiento sobre ciertas declaraciones particularmente problemáticas que él recientemente ha dado. No es un ataque a su persona, es un cuestionamiento a ciertas declaraciones. Y vamos a ponerlo en contexto de forma más específica. Con fecha 9 de octubre del presente año, 2022, en el marco de sus charlas en México, Jonathan Ramos dio toda una serie de declaraciones que constan en video público de YouTube y que son sumamente problemáticas en torno a un tema que concierne a la apologética teísta cristiana. Las declaraciones de Jonathan son problemáticas no meramente en tal o cual sentido particular para tal o cual grupo o perspectiva de cristianos, sino que hay ciertas declaraciones que ha dado que son problemáticas para el teísmo cristiano en general. Para no andar con tantos preámbulos, vamos a esto. Les voy a compartir algunos clips de video de estas declaraciones de Jonathan Ramos. Respectivamente van a aparecer subtítulos por si alguno tiene dificultad con la calidad del audio. Y eso, vamos a ir revisando estos videos y comentando. Vamos con el primer clip. En Dios pasa que detrás de ese Dios de la religión, vos lo develás si hay otro Dios de otra religión. ¿No? Vos develás el Dios cristiano y aparece el Dios judío. Develás el Dios judío y aparece el Dios semita. Develás el Dios semita y aparece el Dios cananeo. Develás el Dios cananeo y aparece el Dios sumerio. Develás el Dios sumerio y aparece el Dios prehistórico. Es decir, van apareciendo distintas manifestaciones epifenoménicas de un Dios que en definitiva hay un Dios que está detrás de todo ello. Es como que hay un Dios que es la cosa en sí y hay manifestaciones de la cosa en sí, ¿no? Que son fenómenos de esa divinidad que la trasciende. Yo estoy más cerca de eso hoy que de creer que hay una religión que es patrimonio de la espiritualidad. Vaya, son de verdad impresionantes, sumamente llamativas estas declaraciones de parte de Jonathan Ramos. La verdad que me sorprende. En este esquema que está proponiendo Jonathan, lo que tendríamos es que detrás del Dios cristiano hay otros dioses, vinculados no solo al culto judío, sino incluso a cultos paganos, en tanto él explícitamente menciona el Dios cananeo, el Dios de los sumerios, etc. Y además de eso, en el esquema que Jonathan está planteando, el Dios cristiano sería simplemente una más de las manifestaciones epifenoménicas del Dios que es la cosa en sí. Entonces es como un Dios la cosa en sí filosófico y el Dios cristiano es simplemente una máscara exterior. Y detrás de esa máscara hay una máscara judía y detrás de esa máscara la máscara del Dios sumerio
o del dios cananeo, decía, ¿no? Para seguir su orden. Y detrás de la máscara del dios cananeo, la máscara del dios sumerio y detrás el dios prehistórico. ¿En qué estamos? Ese tipo de esquema, la verdad que resulta problemático, por decirlo menos, desde una conciencia cristiana, desde lo que puede creer y decir un cristiano. Pues bien, voy a responder desde la Escritura, no desde mi invento de mi filosofía o teología personal, sino desde la Escritura, desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios vamos a responder a esas palabras que él ha vertido. Vamos a ello. Éxodo 23:13. Dice el Señor: no mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Nótese cómo habla el Dios de Israel. Nótese que en torno al pueblo de Israel están culturas como las que el propio Jonathan ha mencionado, los cananeos o los sumerios, eventualmente. Y Dios no dice, bueno, de entre esos otros dioses, por ahí el dios sumerio, el dios cananeo, son otras manifestaciones de yo, Dios de Israel, que soy una máscara más, y hay otra máscara que es la sumeria, y otra máscara que es la cananea, y dentro de esas máscaras tenemos diversas manifestaciones del Dios en sí que está más allá de esas máscaras. No, dice directamente, no se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Esto lo dice el Dios judío, el Dios de la tradición judeocristiana. No se pone en una especie de comparación como distintas máscaras en culturas como la sumeria o la cananea. Dice también Deuteronomio 11:28. Maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os mando hoy para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Nótense lo que dice el pasaje, dioses ajenos que no habéis conocido. No dice, si se van detrás del dios sumerio es simplemente otra máscara de yo, Dios judío, que a su vez soy una máscara, pero son diversas manifestaciones epifenoménicas del Dios que es la cosa en sí. No dice eso. No dice, esos otros dioses sí los habéis conocido en tanto me conocen a mí que soy una máscara del Dios en sí, y esos otros dioses son también otras máscaras del Dios en sí, pero son manifestaciones del mismo Dios en sí, así que de algún otro modo sí los conocéis de forma indirecta a través de otra máscara. No, Dios no dice eso, sino los plantea como absolutamente ajenos. Y el apóstol Pablo mismo también refuta a Jonathan Ramos. Hechos 17, del 22 al 23. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar con la inscripción, al Dios desconocido. A ese pues que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Si examinan las cosas con cuidado, se van a dar cuenta que el esquema que presenta aquí el apóstol Pablo es exactamente el contrario al presentado en las declaraciones de Jonathan Ramos. Efectivamente, en el esquema de Pablo encontramos que no es que detrás del Dios cristiano estén otros dioses particulares de culturas particulares, como decir el cananeo, el sumerio, el prehistórico. No. Sino que Pablo apela a la noción general del Dios desconocido con altar vacío. No lo identifica con algo de, el Dios de los cananeos, el Dios sumerio o algo así. Sino un Dios desconocido con altar vacío, una noción general, y dice que detrás de eso está el Dios cristiano. No es que detrás del Dios cristiano hay un conjunto de dioses paganos como el sumerio o el cananeo, sino que detrás de ese espacio en blanco o disponible, por decirlo así, en la conciencia de estos griegos, es que está el Dios cristiano. Es decir, el Dios cristiano no es como en el esquema de Jonathan, una máscara que aparece delante con otras máscaras detrás de dioses paganos. No. El Dios cristiano es la realidad que está detrás de lo que de algún otro modo pueden anhelar, en este caso estos atenienses. Pero no desde una identificación específica del Dios sumerio, el Dios de los cananeos, no. Sino la noción general del Dios desconocido, como digo, con altar vacío, o como dice el texto. No
No es que meramente yo lo digo porque lo dice el texto. Entonces hay que entender que esta dicotomía que ha hecho Jonathan Ramos en sus declaraciones es muy peligrosa. Tienes al Dios cristiano que es una máscara y otra cosa distinta que es el Dios en sí. Es que no, el Dios cristiano es la realidad en sí, no una máscara entre otras del Dios en sí. No es una máscara entre otras máscaras como la semítica, la sumeria, la prehistórica, etc. Miren la voz de las Escrituras. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta cita dice muchas cosas interesantes. Nos está diciendo que en tiempos antiguos cómo Dios se ha manifestado. ¿En la máscara del sumerio y el cananeo? No. Nos dice que en otros tiempos anteriores ha sido por medio de los profetas, que ha hablado a los padres. Cuando Pablo, autor de Hebreos, habla de los padres, se refiere a los judíos, a los ascendientes judíos. Y cuando dice por medio de los profetas del contexto judío. Si hay un antecedente del Dios cristiano, no es el cananeo o el sumerio. La continuidad es simplemente con el judaísmo. Y punto. Llevarlo más allá con las declaraciones que hace Jonathan es problemático. Aparte de eso, Pablo nos está diciendo que en Cristo se nos manifiesta la imagen directa de la sustancia de Dios. Efectivamente, dice, respecto de Cristo, el Hijo, la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Entonces encontramos que la imagen verdadera del en sí de Dios, de la sustancia de Dios, está en la revelación judeocristiana. Asimismo, tenemos pues que en el Dios cristiano está la plena manifestación de la sustancia misma, el en sí de Dios. Esto lo tenemos en Jesucristo, porque dice Colosenses 2:9, en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente la total plenitud de la divinidad. No se trata meramente de una máscara entre otras máscaras como la sumeria o la cananea. No. Nos está diciendo que la total plenitud de la divinidad, o sea, la plenitud del en sí de Dios, está en Cristo y se nos revela en Cristo. Y Cristo es la imagen misma de la sustancia, no una máscara. Él nos muestra ya el en sí de Dios. Entonces, Cristo no es una manifestación de la esencia de Dios. Es la manifestación de la total plenitud de la esencia misma de Dios. Vamos ahora a ver un segundo clip. Ese Dios que es el último Dios, es el que está detrás de todos los demás, es el que debe ser revelado, digamos. Y todos los que adoran a Dios en la modalidad de una máscara de Dios, que son las religiones que nosotros conocemos, ¿no? El Islam, el cristianismo, el judaísmo, ¿no? Entonces te dicen, no, mira, esta es la máscara verdadera. ¡Wow! Aquí tenemos otra vez unas declaraciones muy problemáticas de Jonathan Ramos. Él dice, a ver, repito sus palabras, ese Dios que es el último Dios es el que está detrás de todos los demás, lo que debe ser develado, digamos. No, Jonathan. Dios no está en una situación de que debe ser develado. Dios ya se ha develado plenamente en Jesucristo. No tenemos la máscara cristiana y después hay que develar otro Dios. Dios se ha develado en Jesucristo. No tenemos que esperar a que alguien con su esquema filosófico teológico nos dé la última develación de Dios. Dios ya se ha develado en Jesucristo. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Cristo ya nos ha dado esta develación de Dios. No necesitamos un esquema filosófico de superación para llegar a esa develación. Juan 14:9.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Él nos devela al Padre. Y nos devela el en sí de Dios, la esencia misma de Dios. Porque en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Y la palabra griega que utiliza para decir uno, es una palabra griega que se utiliza de forma neutra y que hace referencia a uno en esencia o uno en sustancia. Entonces, eso que nos revela Cristo es el en sí de Dios, la sustancia del Padre. Cristo es la manifestación, no una manifestación, la manifestación del en sí de Dios. Dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está. Esa vida eterna que nos da Cristo en nuestra mente y en nuestros corazones por la gracia, es ese conocimiento del único Dios verdadero. Nada de que el cristianismo es una máscara, entre otras máscaras como la cananea y la sumeria. No. Nos habla del Dios verdadero en contraste a los dioses paganos, a esos dioses falsos. Y en Jesucristo se nos da un conocimiento de Él, no de una máscara de Él, no de una máscara de ese Dios. Otra cosa que me ha parecido extremadamente problemática es que se haya puesto al cristianismo como una modalidad más de tipo máscara de adoración del Dios verdadero, que todavía está por ser develado. Les repito las palabras de Jonathan a este respecto. Dice Jonathan, todos los que adoran a Dios en la modalidad de una máscara de Dios. Y luego dice que son las religiones que conocemos, el Islam, el cristianismo, el judaísmo. Jonathan Ramos menciona al cristianismo como una de las modalidades bajo las que se adora a Dios en tanto máscara. Y a la par, ¿no? Por ahí tiene el judaísmo, el islam, máscaras. ¿Cómo está eso? Lo que se nos enseña es que el cristianismo nos da la verdadera adoración a Dios. No una máscara, sino la realidad, la verdad, el en sí. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Ahí lo tienen. Sigamos con esto. No deja de surgir cosas impresionantes. La verdad que Jonathan nos impresiona con estas declaraciones. Vamos a otro clip. En términos metafísicos, para entender aristotélicamente, si se quiere, Dios es el accidente de los hechos en los cuales tiene relevancia hablar de Dios. En el fondo, esa teología judía, de la cual nace el cristianismo, es atea, en el sentido sustancial del término. Wow, Jonathan, tus declaraciones son increíbles. Eres de verdad increíble, porque lo que dices es difícil de creer. Es difícil creer esto. Estas declaraciones, de nuevo, me llaman la atención. Ya en ocasiones anteriores, a veces has dicho algunas cosas que suenan un poquito raro, pero aquí sí como que creo que se pasó la mano. Se pasó la mano, sinceramente. Y lo digo con sorpresa y con tristeza. Pero estas cosas hay que aclararlas. A ver, en primer lugar, esto de que, cito tus palabras, Dios es el accidente en los hechos de los cuales tiene relevancia hablar de Dios. Dios como accidente, y encima dice para entender aristotélicamente, si se quiere. Aristotélicamente, las categorías serían sustancia y accidente. Dios no puede ser puesto como accidente. Aristotélicamente, Dios es sustancia en grado sumo, esencia, ser pleno, total, en grado sumo, sin combinación de accidente. Decir que Dios es el accidente, hablar de Dios mismo, no de una operación o manifestación de Dios, sino Dios mismo como el accidente, eso no es rigurosidad técnica, eso no es rigurosidad filosófica. Y luego decir esto de, cito tus palabras de nuevo, esa teología judía de la cual nace el cristianismo es atea en el sentido sustancial del término. ¿Los judíos no tenían tal cosa como un ateísmo sustancial? ¿Afirmaban la sustancialidad de Dios? Mira, Éxodo 3:14, lo que dice Dios sobre sí mismo, yo soy el que soy. ¿Qué mayor afirmación de sustancialidad
de ser se quiere. Y es una escritura judía. Éxodo 3:14. Entonces, a la luz de esta extremadamente fuerte manifestación de sustancialidad, decir que hay una concepción hebrea ateo sustancial es algo que es sorprendente, o sea, de verdad que nos sorprenden estas declaraciones. Vamos a otro clip. Nosotros nos tenemos que enfrentar a la posibilidad de ser cristianos sin Dios y de Dios sin ser. ¡Wow! Y Jonathan sigue sorprendiendo. ¿Cómo está esto de la posibilidad de ser cristiano sin Dios y de Dios sin ser? O sea, ya me habló de un judaísmo ateo sustancial y ahora me quiere hablar de un cristianismo ateo sustancial. Jonathan, estás hablando totalmente de forma contraria a las escrituras. Yo no te pido que estés citando la Biblia absolutamente el 100% del tiempo, pero si uno habla, debe hablar conforme a la sabiduría de Dios, conforme a las escrituras. Aun cuando uno no las cita explícitamente, venir con discursos o relatos raros que las contradigan de forma tan flagrante puede confundir a la gente sencilla. Vamos a aclarar las cosas entonces por amor a esa gente. Hebreos 1 del 2 al 3 dice: el Hijo, la imagen misma de su sustancia. Entonces, no me vengan con esto de cristianos sin Dios y un Dios sin ser, como si fuera un cristianismo que sería como un ateísmo sustancial, o sea, un Dios sin sustancia. Acá se nos habla, el Hijo, la imagen misma de su sustancia, de la sustancia que comparte con el Padre, de la que manifiesta al Padre, la divinidad. Se habla en términos de sustancia. Tanto en el judaísmo, yo soy el que soy, Éxodo 3:14, como en el cristianismo, el Hijo, la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1 del 2 al 3, se habla en términos sustanciales. Nada de esta suerte de ateísmo judeocristiano que terminas diciendo aquí. Es problemático esto. Hay que ser más responsables y rigurosos con las declaraciones que da uno. Para que exista Dios, yo tengo que contar la historia. Si yo no la cuento la historia, Dios no existe. Dios existe porque nosotros contamos la historia. No es que nosotros contamos la historia porque Dios existe. Otra declaración impresionante de Jonathan. Es impresionante. A ver, ¿cómo está esta frase? Si yo no cuento la historia, Dios no existe. Dios existe porque nosotros contamos la historia. No es que nosotros contamos la historia porque Dios existe. ¿De qué estamos hablando? Acá Jonathan quiere vender un discurso como si la fe judía fuera una especie de concepción meramente historicista de Dios, donde no hay una sustancialidad del ser de Dios más allá del marco de la historia. Como si Dios simplemente existe en virtud de que se cuente la historia. Como si fuera reducible simplemente a la historia de Abraham, Isaac, Jacob, etc. La propia Biblia te refuta. No necesito refutarte yo. Simplemente necesito demostrar cómo la Biblia te refuta. Salmos 92. Libro judío. Antes de que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios. No dice, oh bueno, tú eres Dios si es que nosotros contamos la historia de que tú eres Dios y si no contamos la historia no existes. No. Acá lo que se dice es que más allá del universo, incluso si no hubieran existido las antiguas montañas, ni la tierra, ni nada, antes de que se formase la tierra y el mundo, Dios en su eternidad ya es plenamente Dios, sustancialmente, más allá de el mero relato o contingencia histórica. También nos dice el apóstol Juan en su prólogo, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, más allá de Abraham, Isaac, Jacob, incluso de la encarnación, el transcurrir del mundo, los relatos que hacemos, las historias bíblicas, antes de todo eso, en el principio, ya estaba y era y es Dios en su eterno presente trascendente, en su sustancialidad. No me vengas a decir que la concepción judeocristiana es un mero historicismo sin sustancialidad trascendente. La Biblia te refuta, la Biblia te contradice.
Así que en este contexto yo tengo un trabajo bastante fácil. No tengo que refutarte yo, simplemente tengo que mostrar cómo la Biblia refuta esas declaraciones tan problemáticas de tu parte. Repito, uno tiene que ser responsable con lo que dice. Si uno habla de la verdad por amor y del amor por verdad, procurará ser responsable y llevar a la gente a Cristo sin confusiones, sino de forma clara, que su sí sea sí y que su no sea no. Jugar a la ambigüedad no es bueno, no es el lenguaje de Cristo, no es el lenguaje que debemos usar como cristianos, ni el lenguaje que deberíamos escuchar como cristianos. Ahora bien, puede ser el caso, así como alguien puede tener un lapsus, de que bueno, que a Jonathan le haya sucedido ese día, de que se le escapó toda una letanía de frases desafortunadas. Aunque hay que notar eso, o sea, no es simplemente una frasecita de 2 segundos desafortunada que se le escapó, sino que en el mismo contexto, digo, múltiples frases desafortunadas como las que estoy mostrando. Pero bueno, puede ser que tuvo un lapsus y varios lapsus seguidos y dijo toda esta miriada, toda esta letanía de frases desafortunadas. Pero yo prefiero aclararlo a la luz de la Biblia, para que no vaya a suceder que haya gente que se vaya a confundir. Porque hay que hablar por amor a la verdad y por amor a aquellos que son amados por la verdad. Los amo en Cristo, que es la verdad. Muchas gracias por escuchar.